vez más a otro episodio de Truth Be Known. Yo soy Sha. Si esta es la primera vez que nos ves, gracias por estar aquí. Espero que te guste. Aquí hablamos temas variados de la vida. Todo siempre en miras hacia Jesús, la Biblia, que dice que cómo navegamos nuestra vida a través de las Escrituras, ¿verdad? Y si ya eres alguien que frecuentas, gracias por seguir viniendo a la página. Gracias por dar el tiempo, ¿verdad? Para cada episodio y quizás no sean tan frecuentes como uno quisiera, pero pues siempre se los dije que todo está sujeto a que el Señor me lo permita y que exista, ¿verdad? Ese hueco de tiempo para poderlo realizar. Y hoy, pues gracias a Dios, tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Tengo otra taza. Amo las tazas. En realidad, amo el café. Pero el hecho de que se puedan tomar en unas tazas bien bonitas es como que bonus, you know? So, and they match my nails. Look. These are my summer nails. Sí. Pero nada. Quiero hablar con ustedes dos cosas que llevo tiempito pesándolas y poderlas hablar como que en la lista de cosas para hablar. Una de ellas llevaba ya bastante tiempito. La otra fue literalmente cuando me estaba preparando para grabar. El Señor me lo trajo a memoria. So, Dios sabrá para quién es y por qué, ¿verdad? Yo a todo esto le estoy preguntando. Yo estoy hablando aquí con ustedes, pero yo le estoy preguntando a él como que ¿quieres, verdaderamente tú quieres que yo lo diga? Pero pues entiendo que lo voy a compartir. No creo que vaya a ser ningún harm. Y pues nada, ¿ok? Así que pues estamos. Vuelvo, ¿verdad? A hablar con ustedes. Me voy a dar un... Anyways. Pues hoy quiero hablar con ustedes, o el tema, ¿verdad? Uno de los temas que quiero hablar es sobre la amistad en el reino, ¿verdad? Amistades, relaciones de amistad, ¿verdad? De hermandad. Y realmente la palabra menciona muchas características que tienen que tener las personas que nos rodean, ¿verdad? Las personas con las que nosotros nos rodeamos. No es que necesariamente todo el mundo tenga que pensar exactamente igual que nosotros, pero sí las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor nos influencian, querámoslo o no, y nos influencian para bien o para mal. Como siempre, saben que yo parto de mis experiencias y de lo que yo he vivido. Yo no voy a hablar por parte de nadie, ni de parte de nadie, ¿verdad? Excepto a menos que el Señor me diga como que dilo, y pues fine, hablo de parte del Señor, pero las amistades son un regalo del Señor. Son un regalo del Señor y yo he tenido la dicha que durante mi tiempo de formación el Señor me puso en un lugar donde las personas que me rodearon contribuyeron a mi formación. Y aquí es donde todo is gonna unravel, ¿verdad? Antes de yo estar en la iglesia en la que estoy, ¿verdad? Yo asistía a otra iglesia. Y yo fue donde me convertí, ¿verdad? Fue donde acepté al Señor, fue donde di esos primeros pasos de fe, fue donde tuve mis primeros encuentros con el Señor, fue donde realmente fue un tiempo bien hermoso. Pero era una iglesia bien pequeña. Cuando le digo bien pequeña, ¿sabes? Pequeña, ¿verdad? Y fue un tiempo bien lindo. Bien lindo, bien lindo. Y las personas con las que estábamos eran personas ungidas y todas esas cosas. Cuando digo las personas con las que estábamos, pues mi familia y yo, ¿verdad? Y cuando nosotros nos convertimos, yo no estaba casada, yo me convertí a los 17 años y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que en ese transcurso de estar allí, yo estaba estudiando, ¿verdad? En la universidad.
Y lo que yo estaba estudiando, que ya esto lo hemos hablado en otro episodio, yo estaba orando al Señor. Yo como, Señor, yo quiero un lugar donde yo pueda poner en práctica esto que estoy estudiando, pero que yo pueda hablar de tu reino, que yo pueda establecer tu reino en ese lugar, porque eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces, mientras yo estoy orando estas cosas, donde trabajaba mi mamá, alguien le lleva un papel y en esos papeles, en la parte de atrás, está la convocatoria de empleo de un lugar que era ahí, como anillo al dedo, para lo que yo estaba estudiando. Y recuerdo que mi mamá me dice, mira, hay una plaza disponible de asistente y todo el asunto. Y yo, pues perfecto, pues vamos para allá, yo voy a aplicar. Entonces cuando vimos la fecha, era el último día. O sea, ese día que mi mamá me llama, ese era el día que se cerraba la convocatoria. Y nosotros rapidito enviamos las cosas. Para los que no saben, pues las enviamos por fax, ¿verdad? Porque pues el email todavía estaba empezando como que a fluir. Sí, lo enviamos por fax. Y entonces, pues envié todo lo que me solicitaron y demás. Y llegué al área de trabajo, ¿verdad? Que es parte de la iglesia a la que asisto en la actualidad. ¿Qué ocurre? Que cuando yo llego a trabajar a ese lugar, había mucha gente que éramos más o menos similares en edad. Yo llegué allí de 19 a punto de cumplir 20 años. ¿Qué ocurre? Que cuando yo llego allí, las personas con las que yo empecé a relacionarme era algo tan diferente, era una dinámica tan diferente y para bien me refiero. Porque en la iglesia en la que yo estaba, pues todo era como que eran algunas personas selectas las que podían hacer ciertas cosas, ¿verdad? Era como que solo estos pueden hablar de parte de Dios, solo estos pueden hacer X, solo estos pueden hacer Y, solo estos pueden. Y entonces, pues cuando... Ok, anyways, no quiero, I don't want to beat around the bush. En la iglesia en la que yo asistía, era como que solo los pastores eran los que podían cantar, eran los que podían enseñar, eran los que podían hacer esto, lo otro. Solo los adultos eran los que podían profetizar, hablar en lengua, eran los que podían orar y sanar, era como que solo los adultos, ¿verdad? Quizás si eso después cambió, no sé, pero por lo menos durante el tiempo que yo estuve, esos 3 años, pues sí, fue algo que era lo que pasaba. Sin embargo, cuando tú lees las escrituras, pues dice como que todo, ¿sabes? El mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que está en mí. Entonces, ¿sabes? Yo puedo hacerlo igual, ¿verdad? Pero no, eso era solo para la gente adulta, ¿verdad? Donde yo me congregaba al principio. Vuelvo y digo, si eso cambió después de, no sé, porque yo solo estuve 3 años, no sé qué pasó después. Y entonces cuando yo llego a trabajar al área que le pertenece a la iglesia a la que asisto actualmente, personas jóvenes, muchachos de mi edad en aquel entonces, ellos hablaban de una manera en cuanto al Señor y en cuanto al reino y en cuanto a lo que el Señor estaba haciendo, que era lo que yo decía o pensaba que era posible que pudiera suceder. Entonces, cuando yo me empiezo a hablar con estas personas, yo como que oh my goodness, ellos tienen mi misma edad y ellos han vivido estas cosas y han pisado, como, ¿verdad? Se han mojado el pie con este asunto de lo que es lo sobrenatural, de lo que es el reino, de lo que es ver manifiesto aquí en la tierra, todas estas cosas que dice, ¿verdad? Porque la palabra dice que las cosas que Jesús hizo y aún mayores son las que nosotros vamos a hacer. Entonces, ver a estas personas hablar de estos acontecimientos y verlos yo también siendo manifiestos a través de ellos, yo como oye, ¿qué ocurre? Que pues eso crea como un anhelo, ¿verdad? De
de poder pertenecer a un lugar donde yo pudiera crecer, porque siempre deep down yo sabía que en el reino había más, pero donde yo estaba, pues lo veía como algo tal vez no imposible, pero lejos, y lo veía, lejano. ¿Qué acontece? Que yo cuando acepté al Señor, yo supe la seriedad de lo que era, lo que conllevaba. O sea, yo estaba clara. Y yo no soy de ese tipo de persona que cree en estar brincando de iglesia en iglesia. Porque si tú no echas raíces en ningún lugar, tú no vas a crecer. Y esto era uno de los mensajes el que literalmente vino a mí cuando estaba preparándome para grabar. Uno no puede estar brincando de iglesia en iglesia. Eso es de ahí. Uno no puede estar brincando de iglesia en iglesia. Para empezar, ninguna iglesia es perfecta. Y a la que tú te asomes por allí ya se dañó porque tú no eres perfecto. Eso, descártalo desde ya. Eso es de ahí, sácalo. Ninguna iglesia es perfecta. No tiene que ser una mega iglesia para que haga función de iglesia, porque a veces las visiones y misiones se desvían. Pero sí tiene que ser un lugar donde tú sientas la presencia del Señor, donde tú recibas la sana doctrina, una buena enseñanza de acuerdo a las Escrituras, y tú puedas tener ese tipo de discipulado donde puedes recibir corrección de la que no agrada, ¿verdad? Porque, y aquí quiero hacer un paréntesis, corrección en el sentido de no abuso de poder, sino en que si tú estás mal, es decírtelo y decirte, aquí está la solución. ¿Sabes? Esta conducta no es una conducta de un hijo de Dios y tienes que cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si en el lugar, si en esa iglesia ocurre eso, y yo me niego a recibir esa corrección y esa enseñanza de cómo poder cambiar, el problema no es la iglesia, soy yo. ¿Ves? Ahora, porque tiene que existir espacio para ambas cosas. If they're calling my bluff, ¿sabes? Si me están señalando algo que no es correcto y mi corazón está en que quiero servir al Señor, yo no me debo molestar. Al contrario, es como que, mira, sí, es verdad. No me gusta que me lo estén diciendo, pero ok, pues vamos a trabajarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que si en la iglesia, ¿verdad?, que tú asistes, hay espacio para todo eso, brutal. Estás en un lugar donde puedes echar raíces, donde puedes florecer, donde puedes dar fruto, perfecto. No hay ningún tipo de problema con eso. Ahora, si estás en un lugar donde las opciones te son limitadas, pues realmente yo lo que puedo decir es que ores, ¿verdad? Eso fue lo que yo hice. Yo recuerdo que yo me puse a orar. Y yo estaba orando y yo, Señor, ¿qué hago? Porque yo no quiero irme y que piensen que mis motivos están mal. O sea, o yo misma autoengañarme. Que low key, en cierto sentido, también tuve como que, sí, algunos de mis motivos estaban erróneos, pero el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Y me lo enseñó a través del camino de que esta no debe ser la razón por la cual tú te estás yendo, ¿verdad? Pero yo recuerdo haberlo hablado con uno de los muchachos de la iglesia en la que asisto ahora, y recuerdo que le dije, mira, esto está pasando. Y le dije exactamente lo que yo les estoy diciendo a ustedes. En la iglesia en la que asisto, esto es lo que ocurre. Me siento que ya no puedo crecer más, que ya adquirí lo que podía adquirir en el tiempo en el que he estado, y quizás moviéndome a este otro lugar puedo tener opción, ¿verdad?, o oportunidad de crecimiento. Él abrió los ojos y me dice, esto es un asunto serio. Y realmente, cuando él me dijo eso, yo dije, esta persona, me gusta su sinceridad, porque si hubiese sido otra persona, me decía, dale, sí, dale, vente para acá. ¿Sabes? Porque hay personas que hacen eso, que roban ovejas. Ups, lo dije, no lo debía haber dicho. Pues mira, pasa, ¿verdad? Y ese no es el caso.
Y entonces él me dijo, mira, esto es algo bien serio. Esto es una decisión que no debes tomar a la ligera. Esto es algo que hay un orden para hacerlo. Yo te recomiendo que ores, no te dejes llevar por emociones, simplemente ora y si es de Dios, Él va a crear el ambiente, el escenario para que, y tú vas a saber que sí es y te vas a saber mover. Y yo recuerdo que yo estuve orando un año. ¿Sabes lo que es eso? Un año. Y yo, Dios mío, Señor. Y recuerdo que yo a veces cogía, y yo sé que esto está mal, pero yo a veces cogía y yo me escapaba. Y los viernes yo no iba a la iglesia primera, y entonces me iba y me escapaba y me iba a esta otra. O entonces cuando ya se fue como viendo muy obvio que era que estaba como que yéndome a otra iglesia, pues entonces empecé a irme los martes que había discipulado, pues entonces, ok, pues en la otra iglesia no hay nada martes, pues yo me voy para acá. Cosas que hubiesen sido más fácil si de primera yo lo hubiera hablado a los pastores y yo, mira, esto es lo que hay, pero no lo hice. Then again, yo lo que quería era saber si verdaderamente yo lo que me estaba dejando llevar era por glimpses, por destellitos de cosas que mis compañeros de trabajo hacían, o si verdaderamente era algo de reino real, una cultura de reino que se movían en la iglesia. Y me di cuenta que sí. Vuelvo y les digo, no estoy hablando de que eran perfectos, porque no, eso no es. Pero lo que cargaban, el depósito, lo que Dios estaba haciendo y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo era algo que era directo hacia mí. Era de lo que yo tenía hambre. Y entonces, pues obviamente cuando uno tiene hambre, uno dice como que, ok, ahí es donde tengo que ir a comer. Y recuerdo que estuve orando un año y el Señor, yo tuve un sueño. Y yo soñé con que yo estaba hablando con la pastora de la iglesia a la que asisto actualmente. Y yo le estoy diciendo a ella, yo me voy a congregar aquí de ahora en adelante. Y ella me dijo, pues, bienvenida. Y ella tenía en el sueño, ella tenía un outfit, un set color verde. Recuerdo que yo estoy así hablando en el sueño y le dije eso. Pues empezaron a pasar unas cosas en la iglesia en la que asisto ahora mismo. Y yo cogí y yo dije, ok, este es el día. Entonces viene uno de los muchachos y me dice, si estás pensando en moverte, este es el tiempo para hacerlo. Y yo, ok, está bien. Pues así mismo yo lo cogí y yo como que, ok, pues perfecto. Me armo de valor, voy a la iglesia, voy, ¿verdad?, a casa del pastor de la iglesia que asistía, y yo le dije, mira, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, y pues yo vengo a decir que yo no me voy en rebeldía, yo no me voy con chisme, yo no me voy con problemas, yo estoy sumamente agradecida, yo realmente los respeto, los honro, honestamente, lo que yo sé hasta el momento es todo lo que he aprendido aquí, y de verdad que estoy súper agradecida. Él pensó que yo estaba mintiendo y me dijo, no, tú vas a volver. Y yo, no, yo no voy a volver. Me dice, no, sí, yo sé que tú vas a volver. Y yo, difícil, no voy a volver. No, sí, yo sé que tú vas a volver. Y yo como que no creo. Pero, ok, está bien entonces. El asunto está que si vuelvo, que lo dudo, pero si volviese, pues quiero saber que we're good. Y la cuestión fue que pues, me dijo, pues sí, gracias por venir, gracias por ser sincera, y pues, porque yo no creo en eso de irme de una iglesia y hablar mal, ni de los miembros, ni de la iglesia, ni nada de eso. Si ya fuese porque es cierto o fuese mentira, o sea, eso no es bíblico, o sea, no. Pero sí hay un orden para hacerlo. Yo no puedo irme como el llanero solitario, aquí no pasó nada, y yo tomo decisiones y me muevo sin consultar con nadie, sin decirlo. No, así, that's not how we do things here, ¿ok? Hay un orden. Entonces, pues hablé, eso fue un jueves, recuerdo que fue un jueves, y ya
no sé si jueves o ese martes de esa siguiente semana en el trabajo, yo recuerdo que yo vi a la pastora de la iglesia en la que asisto ahora mismo. Y le dije, mira, para dejarte saber, ¿verdad? Que pues me voy a empezar a congregar aquí, ¿verdad? Yo no sabía cómo hacerlo, yo nunca me había cambiado de iglesia, yo no sabía cómo hacer estas cosas. Y le dije como que, mira, me voy a empezar a congregar aquí, solamente para que lo supieras, no estoy en desobediencia, mis pastores anteriores lo saben, ellos tienen conocimiento, cualquier cosa los puedes llamar, pues solamente, ¿verdad? Quiero que sepas que sí, me vas a ver más frecuente aquí. Y su respuesta fue, pues bienvenida. Y cuando me hizo así, que yo la miré, ¿qué ropa ustedes creían que ella tenía? El set verde. Y ahí yo dije, esto es de Jehová. ¿Qué pasa? Que hubo mucho crecimiento. Yo llegué a trabajar allí a los 19, pero yo me cambié de iglesia a los 20 años. Yo llevo 20 años en esa iglesia ahora. 20, ¿ustedes saben lo que es eso? Yo llevo 20 años en la iglesia en la que yo estoy. Oh my God, that is like crazy. Yo pensar en eso. Yo llevo 20 años ahí. Yo he crecido. Y entonces, en esos 20 años, yo he aprendido muchas cosas. Y es que he visto la Biblia played out live action. No sé ni cómo decirlo en español. Pero, la he visto manifestarse en vivo. En vivo, he visto de todo y cosas que pasan y cosas que han pasado que ni siquiera yo me he enterado, pero el punto es que esto me lleva a las amistades, ¿verdad? Y es que cuando yo llegué y gracias a Dios el Señor me empezó a rodear de personas increíbles, honestamente, vuelvo y digo, no perfectas, pero sí fueron de bendición para mi vida, ¿verdad? Porque me ayudaron a formarme para bien, ¿verdad? Aún si los comportamientos no eran los correctos, pero me ayudaron a, ok, espérate, esta persona está haciendo esto, pues es algo que no refleja el reino, pues no debo modelar eso, déjame entonces ponerme para mi número. Pero el asunto está que después de un tiempo, porque uno es nuevo y uno pues no conoce a la gente y uno empieza como que a relacionarse así con todo el mundo, pero de momento el Señor me estableció en un grupo de amistades que para el sol de hoy todavía somos amigas. Y recuerdo que una de ellas, en un transcurso, yo no sabía cómo era la dinámica de confrontación, yo no sabía que las amistades eran así, porque yo estaba aprendiendo. Y yo recuerdo que, vente para mi casa, vamos a hablar. Y estábamos todas las muchachas y demás. Y de momento empezaron a salir estas conversaciones que yo me quedé, ok, conversaciones incómodas. Conversaciones que en cualquier otro lugar las personas se enchismarían y se irían. Conversaciones bien o sea, que te confrontaban, que tú hacías. Bueno, yo era experta evadiendo. Yo les puedo dar fe de que yo buscaba la manera de no tener que sentarme a tener ciertas conversaciones, porque es que yo sabía que yo no quería hablarlo. Yo no quería hablarlo porque es que ya yo había visto la dinámica y es la misma iniquidad de uno, ¿verdad? Porque lo que a mí me asombró fue que cuando se sentaban a hablar, era todo scripture wise. Y no era para hacerte sentir mal, sino era para, tú sabes que el Señor te llamó a algo mayor. Tú sabes que, y eso para mí fue tan, de verdad, como que me abrió la perspectiva de esto es posible. O sea, es realmente, porque vuelvo y les digo, en cualquier otro lugar la gente se hubiera ido en chismá. Y estas personas era como que, Señor te está llamando a algo mejor. El Señor te está diciendo esto, el Señor te está diciendo lo otro, las escrituras dicen esto, entonces tú quieres cortar con eso, tú quieres mejorar eso, tú quieres, entonces era como que, pues si tu respuesta era así, ok, pues vamos a orar.
Y era como que se oraba en el momento y después se le daba seguimiento hasta ver el breakthrough. Y era como que una consistencia y nutriendo esas cosas que entonces uno dice como que, diantre, wow. Y ¿qué pasa? Que después, como dinámica de vida, algunas personas empezaron a disolverse y se empezó como que se empezaron a distanciar y el grupo pues se reajustó. Y una de estas muchachas coge y me dice, tienes que entender que hay amistades de temporada, ¿verdad? Hay amistades que son, por ejemplo, durante el verano, esa persona, tú sabes que es de temporada porque siempre aparece en X tiempo, vamos a suponer que en verano. Esta otra aparece, que sí, en diciembre. Esta otra aparece como que en momentos buenos. Esta otra aparece en los momentos que quizás no sean los mejores, pero está ahí. Pero también hay personas que son para toda la vida. Hay amistades que son para toda la vida. Y el yo aprender eso me ayudó tanto. Porque siempre cuando uno tiene unas amistades y de momento la amistad se disolvió, tú dices, qué persona, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué de esto? ¿Por qué lo otro? Mira, simplemente es que así es la vida y la temporada de esa persona en tu vida, pues ya pasó. Y entonces no significa que tienen que ser enemigos, no significa que tú sabes, tienen que ahora hablar mal el uno del otro, no es eso, es que simplemente la temporada de esa persona en tu vida como un ente activo, pues ya dejó de ser. Ejemplo, esas personas con las que yo hablé, ese muchacho con el que yo hablé al principio, que yo le dije, mira, estoy pensando cambiarme de iglesia, ese muchacho hace años que yo no lo veo. Pero para el tiempo en el que fue un personaje clave para esto. Y el Señor lo utilizó para eso. Y lo utilizó para otras cosas más. Y entonces, que lo utilizó durante una temporada en específico. ¿Ves? Después de eso yo no he vuelto a hablar más nada. No he vuelto a hablar nada más con la persona. Yo ni la he visto. Y pues nada. Entonces eso a mí, that free me, eso a mí me liberó en ese sentido. Porque era como que si me pasa a mí, pues ya entiendo. Y si me pasa a mí, o sea, si gente que está en mi vida se va, pues lo entiendo. Y si yo estoy en la vida de otra persona y me voy, también lo entiendo. ¿Ves? ¿Qué ocurre? Que eso fue en mis early 20s. Early 20s, mid 30s. Vamos a ponerlo. Early 20s, early 30s. Vamos a ponerle. Que fue un buen range de tiempo donde tuve esa consistencia, ¿verdad? Que me ayudó a formarme. Ahora, ¿qué pasa? Que de la misma forma que hay personas que están en tu vida y siembran bien, también hay personas que quizás están pasando por unas situaciones que lo que están sembrando a tu vida no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, uno toma la decisión de decir, yo puedo seguir, ¿verdad? Siendo su amigo, su amiga, pero quizás no tan de cerca como antes, dado a que yo tengo que ser celosa por mí, por mi santidad, por mi separación con el Señor. Y esta persona tal vez influya demasiado en mi vida y yo ceda a ciertas acciones y actitudes que no sean las mejores o que no sean las que el Señor requiere de mí. Y entonces yo tengo que en ese momento tomar la decisión de decir, tú no eres mi Dios. Y tus acciones y tu comportamiento no pueden influenciar en mi vida más de lo que la palabra del Señor puede influenciar en mi vida. Así que yo tengo que soltarte a ti y agarrarme más de la palabra. Suena feo, suena cruel, pero a la hora de la verdad, mi Salvador es Jesucristo. Y a quien yo le tengo que rendir cuentas es a Él. Y Él es el único que me puede... Él pagó un precio muy alto por mí. Y yo he tenido los momentos donde yo cedí unos principios por querer caer bien y por querer
amar al prójimo más de lo que dice la Escritura. Porque yo no puedo soltar la demanda que el Señor tiene sobre mi vida por querer tener a alguien feliz. ¿Entiendes? ¿Sabes? Sí, porque el amor cubre multitud de pecados y todas esas cosas. Ok, ya, brutal. Pero no se supone que me afecta a mí. ¿Ves? Y recuerdo que habían personas que me decían que yo era muy uptight, que yo tenía que como que relajarme un poco, que yo como que yo era como que yo era bien farisea y todas esas cosas. Y ahora en retrospección, ¿verdad? Y retrospection y todas estas cosas, uno se pone a pensar y yo como que yo no era uptight. Yo no era uptight. Yo simplemente estaba haciendo lo que el Señor me había pedido que yo hiciera. Y era separándome, santificándome, ¿verdad? Y si tú estás en un proceso de santificación, que todos lo estamos, o sea, santificación es separación, tú te estás separando para el Señor. Si un amigo, si una amistad tuya, alguien no entiende eso, esa persona lamentablemente no está corriendo la misma carrera que tú. Porque se supone que la persona te anime precisamente a eso, a separarte para Dios. Como que se supone que they encourage you a eso, ¿verdad? Y ahora que yo me pongo a pensar, yo cedí muchas cosas por no hacerle caso a la palabra. Le di mayor peso y mayor valor a las amistades, a las relaciones de amistad, que a lo que decía el Señor. Porque me dejé llevar por un texto, o sea, como por uno o dos textos, ¿verdad? Y entonces, y no debe ser así, realmente no debe ser así. Y yo vuelvo y les digo, esto es siempre los mensajes, esto es algo corto, pero sí yo les puedo decir que ahora mismo, pues nunca el Señor puede ser misplaced, mal puesto, ¿verdad? El Señor pagó un precio muy alto por mí para yo tomarlo por poco y no escucharlo a Él como debe y darle más énfasis a la voz o voces de mis amistades. Eso no debe ser. Jamás, jamás. Las voces de tus amistades, todo lo que tú eres y todo lo que las personas que te rodean deben hacer es point you to Jesus. Okay, point you to Jesus. Yo estoy en esta etapa de mi vida, eso es lo que es. O sea, si tú no me vas a apuntar a Jesús o si yo no te estoy apuntando a ti hacia Jesús, descalifícame, sácame. No estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy haciendo lo que tengo que hacer porque yo tengo que, mira, es Él. A mí no me mire, yo no me quiero mirar a mí. Corillo, yo no me quiero mirar a mí porque yo voy a hacer que tú me mires a mí. Yo sí te voy a decir, mira, míralo a Él. ¿Qué dice Él? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué es lo que es? ¿Me entiendes? Con lo que los quiero dejar, ¿verdad? Es que si tú estás orando por amistades, ora para que sean amistades de reino, que te impulsen a buscar a Jesús, que te impulsen a leer las Escrituras, que te impulsen a ser más como Jesús, a reflejarlo más, a buscarlo más, a amarlo más y a dejarse uno amar por Él más. O sea, es eso. Y si ahora mismo estás en una situación de vida donde tú dices, yo no tengo amistades, pues ora para que lleguen. Ahora mismo todas esas amistades que yo les dije, de esas me quedan, ¿sabes? Así ya no frecuentamos como antes porque todos somos adultos y tenemos vidas y tenemos otras cosas aparte, pero el cariño siempre está, el amor siempre está. Pero si quieres personas en tu vida, así ora por ellos para que el Señor los traiga. Pero en el transcurso, en lo que llegan, pues entonces, mira, Señor, ¿sabes? Habla, enséñame, dime qué pasa, ¿sabes? Y ten tus momentos con el Señor. And invierte en la temporada en la que el Señor te tiene, ¿verdad? Y aprende de lo que el Señor te está enseñando. Yo, como les dije, yo estoy agradecida de haber llegado
al lugar donde llegué, a la congregación a la que estoy. Llevo allí 20 años. Allí yo he visto gente irse, gente quedarse, gente, o sea, de los que nosotros empezamos, uno de ellos es súper close con mi esposo. Y yo recuerdo que en una de las enseñanzas de él, él dijo, los amigos que te rodean son banderas de lo que hay en tu corazón. Y eso a mí me hizo... Porque, y ahí yo empecé a hacer como un censo ahí de las amistades que yo tenía. Y yo, ¿qué bandera levanta este? ¿Qué bandera levanta este? O sea, yo me puse a hacer como que inspection de qué banderas eran las que levantaban las amistades mías, que mostraban lo que estaba en mi corazón. Y empecé a ver y a analizar y a estudiar nuestras relaciones, cuáles eran los temas que habían cuando estábamos juntos, cuáles eran las conductas, cuáles eran... Y ahí yo me di cuenta que no todas las relaciones eran productivas o eran que me santificaban o que yo santificaba, ¿verdad? Y el Señor tuvo que hacer reajustes. Y pues, todo para la gloria del Señor, ¿verdad? Y de verdad que yo estoy tan agradecida porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos en el tiempo en el que nosotros lo necesitamos, y lo que queremos es crecer a la estatura del varón perfecto. Y el Señor lo hace con su gente, con su pueblo, con el que quiere verdaderamente. Y yo oro para que si tú estás añorando amistades, pues que el Señor te conteste esa oración con amistades de reino, que vivan reino y que te impulsen a amar al Señor, a buscar al Señor y a reflejarlo a Él y querer ser más como Él. ¿Okay? Así que pues nada, esto siempre son como que capsulitas, pero estamos. Hasta la próxima.